¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Gary Áñez, el candidato a la alcaldía de Santa Cruz por Comunidad Ciudadana, denuncia que el MAS presionó para su inhabilitación y anuncia un amparo constitucional. Asegura que no se quedará con las manos cruzadas frente a su depuración. El candidato cruceño considera que existe una mancha voraz que va sumando actores para que se mantenga un sistema, una rosca. Cree que el Movimiento al Socialismo y Santa Cruz para Todos controlan la alcaldía cruceña y definieron depurarlo. Gary Áñez es el candidato a la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y denunció que el maciosismo, la supuesta alianza que existe entre el Movimiento al Socialismo y Angélica Sosa, presionó para su inhabilitación. Anunció un amparo constitucional y acusa a sus contrincantes por vulnerar la norma. Es de esta forma que Gary Áñez asegura ser el candidato favorito en Santa Cruz y plantea que lo están depurando porque es periodista y no entra en el sistema de la rosca que se reparte el poder a su turno. Escuchemos las palabras de Gary Áñez y luego continuamos. Porque uno entiende que lo pueden denunciar, pero así como se valora lo que se presenta dentro de la denuncia, se debe valorar también lo que se presenta en el tema del descargo en relación a la denuncia, que no fue en ningún momento valorado por el tribunal, ¿no? Ese artículo que señalan es absolutamente violatorio a los derechos constitucionales, pero principalmente dirigido, yo analizaba anoche, precisamente para venir a esta entrevista, y está dirigido exclusivamente a los hombres de medios de comunicación. Porque si uno analiza el texto, lo que dice el artículo 122, dice: ningún candidato desde el momento de su inscripción en el órgano plurinacional podrá dirigir programas. ¿Quiénes dirigen los programas? Los hombres de medios. Los periodistas, los hombres de la comunicación, o difundir columna de opinión, y viene la otra parte complementando la primera idea. Entonces, la persona de medio de comunicación que quiere incursionar en la política tiene que dejar de trabajar. Esto es violatorio, y a mí me llama la atención que Saulito, que es además profesor en la U, no entre en un análisis, porque él es constitucionalista y además es internacionalista, ¿no? Entonces, hay 5 tratados sobre este tema donde Bolivia está adscrito a esos tratados internacionales. José Gary, a mí me llama la atención, bueno, la pregunta que venía pensando es, de pronto uno mira la política desde el periodismo, la mira con ojos críticos, la conoce de arriba abajo, sabe de todas las cosas que ocurren ahí, pero me imagino que ya estar dentro, metido en el meollo del asunto, debe ser muy fuerte, ¿no? Digamos, un choque fuerte entre lo que es mirarla de afuera y meterte a ese remolino de intrigas y de todo lo que hay detrás de la lucha por el poder, ¿no? Lo que pasa es que yo en realidad soy incómodo porque a mí no me puso el jefe de un partido. En realidad fue al revés, porque cuando a mí me piden ese grupo de vecinos que yo busque la candidatura, era un pedido. Entonces yo digo, voy a agotar las instancias para buscar un partido. El tribunal primero tumba una alianza, la que hicimos con Germain, que estaba Comunidad Ciudadana en esa alianza también, que se llama Ganamos. No, nunca nos explicó por qué solo nos sacaron del escenario. En esta oportunidad pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la incomodidad? Nosotros desde nuestro oficio siempre criticamos y tenemos mucha más empatía con la gente que con el poder. En ese cuadro, fíjense que uno termina siendo incómodo porque como uno no tranza, porque yo puse una serie de condicionantes, a mí me hablaron muchos partidos,
pero la condicionante estaba relacionada a que yo elegía la lista de candidatos, yo buscaba los perfiles y yo hacía el plan. Porque yo le hablé a un grupo de, por lo menos son unos 30 profesionales, y dividimos las áreas para que estructuren un plan técnico real para Santa Cruz. Porque en realidad lo que se disputa políticamente es el liderazgo. La acción dentro de la gestión tiene que ser referida a los técnicos. ¿Por qué tenemos problemas? Yo escuchaba hace un ratito que usted decía la alarmante cifra de ayer, ¿no? Porque no están los técnicos capitaneando la estructura de salud en el país, pues están los políticos capitaneando. Entonces el político que no tiene escrúpulos, no respeta la vida, los arriesga. Vamos a lo de la alcaldía solamente por poner un ejemplo. Los funcionarios municipales están obligados a trabajar horario continuo. Y después del horario continuo tienen que irse a los distritos a hacer campaña porque si no los votan. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Ni siquiera le respeta la señora la vida a los que la colaboran. Porque los obliga a ir a exponerse sin ningún tipo de capacitación, con medidas de bioseguridad comunes. Porque al yo entrar a un sitio donde hay un nivel de virusidad alto, tengo que ir con mayor cantidad de protección para evitar o hacer más difícil el contagio. Ese respeto por la vida no lo tienen. Entonces, cuando uno ve todo esto y uno empieza a hablar ya desde el escenario, cambia la cuestión. ¿Por qué yo digo que hay una maniobra? Yo la he tratado de averiguar la maniobra, porque me denuncia un ciudadano que no es habido. Parece que toma sol en un frigidero, porque no tiene cuenta de Facebook, no tiene cuenta de Instagram, no hay. Pero tiene nombre, apellido y carnet de identidad. Tiene nombre, apellido y carnet de identidad. Aparentemente es hermano de un funcionario de la gobernación. Aparentemente digo porque no se ha logrado comprobar. No podemos nosotros ingresar al CEGIP para tener la información, porque hay una maniobra ahí que no nos lo permite. Entonces, ¿qué es lo que yo veo ahí detrás? Yo veo que nosotros hemos entrado en un cuadro en el que el macizocismo es lo que en realidad ha manejado la alcaldía en el último tiempo. Es decir, el 50% de las pegas de la alcaldía son palmas, lo que habla de un cogobierno. Y ahí se suma también Johnny, que nunca ha objetado nada, y cuando objetó fue para pelear el matadero, para pelear una cuestión. Cuando se lo dieron se cayó. Entonces, este es un sistema de corrupción, no es un sistema de servicio a la gente. Y esto lleva 30 años, porque se le han pasado la alcaldía de Fernández a Fernández. Y después hay las que se declaran herederas, ¿no? Porque la señora se ha declarado heredera de Percy. ¿Heredera de qué, pues? Si no es ni su pariente, ¿qué va a heredar? Y además, en ese contexto, a mí, eso es lo que me preocupa. Que uno, después de los 21 días, entendió que en este tribunal iba a haber una transparencia, ¿no? Pero sin embargo no la hay, porque a mí, sin valorarme las pruebas, porque aquí está la prueba, yo renuncié a la radio el 28. Yo renuncié a la radio el 28 y al otro día voy a un programa. Está sellado por el tribunal además, y está en las pruebas de descargo que yo presenté. No las valoraron. El 29 yo voy a un espacio. El programa arranca a las 7, el que yo conduje hasta el 28. Y me entrevistan a las 9:30 de la mañana. Al día siguiente. Claro. Entonces, cuando yo vengo aquí, de acuerdo a este artículo, yo estoy cometiendo delito con ustedes. Ustedes y nosotros estamos cometiendo un delito según este artículo 122. Entonces, uno creía que después de los 21 días con este nuevo tribunal la cuestión iba a ser distinta. Lamentablemente no es. ¿Por qué? Porque hay una serie de presiones que la genera el macizocismo. Y a esto hay que sumarle que hay otros que aplauden, que fueron socios en otra instancia de gobierno, que en un momento no aplicaron el estatuto por el cual votamos. ¿Por qué no el estatuto autonómico? Porque no permitía la reelección. Entonces siempre la maniobra detrás de los supuestos principios que tienen estos chicos. Entonces, ese cuadro para mí es el que termina de convencerme de que en realidad lo que no quiere el sistema corrupto que nos gobierna, en toda la instancia de poder nacional, departamental, municipal, es que actores que no son políticos, porque a uno le dicen, a mí me han llamado un montón de personas, amigos y demás, es que no le entendés, me dicen. No, pues no le entiendo a mentir, no le entiendo. No le entiendo a la manipulación de
las medias verdades no le entiendo. No le entiendo a la cobardía de exponer a un ciudadano a que vaya y denuncie a un candidato y después esconderlo. Yo los voy a denunciar, como hombre y como somos los cruceños, de frente. Yo la voy a denunciar a la señora Sosa porque no puede ser candidata. Y yo la voy a denunciar a la señora Adriana Salvatierra porque tampoco puede ser candidata. Y lo voy a denunciar a Johnny por obsecuente. Y lo voy a denunciar a Rolly porque también utiliza el aparato de la gobernación para hacer campaña. Entonces, esos son delitos electorales. Pero fíjese usted la valoración, por eso digo que esto es contra la prensa en realidad. El que dirige un medio, lo inhabilitan. El que usa bien el Estado lo multan. Eso dice la norma. Hay una multa de 5 salarios mínimos, no sé qué. Es decir, ellos están cómodos, el aparato político está cómodo haciendo política para reciclar el poder, y uno que viene de afuera, y más si viene de los medios de comunicación, no puede hacer política. Esto es aberrante, y esto lo sabe Saulito, y a mí me llama la atención. El único que no votó fue el doctor Parada, porque el doctor Parada está con COVID. Le mando un saludo. La escuché el otro día con Tufí, a la señora vicepresidente del tribunal. Le dijo él, pero Gary es periodista deportivo, o sea que no puede hacer programas de deporte. No puede, porque tiene una ventaja, porque sale en los medios. O sea que salir en los medios está mal si uno es periodista, ¿no es? Entonces, al yo venir aquí, de acuerdo a la interpretación de esa doctora, yo estoy cometiendo delito y ustedes me están ayudando a cometer delito. Es una aberración, y esto debe cambiar, no porque yo sea candidato o no sea candidato. Esto debe cambiar porque esto vulnera el derecho laboral, pero además el derecho constitucional a transformarse en elegible. Las únicas limitantes que, con excepción, plantea son el tema de la edad, el tema de la libreta militar, todos esos que son requisitos indispensables para inscribir una candidatura. Pero no habla en ningún momento que el oficio, la profesión o el trabajo de alguien sea una limitante. Esto es excluyente absolutamente, y lo que han hecho con nosotros, más allá de que este artículo está mal y que debe ser cambiado, es no valorar nuestras pruebas. Es decir, ¿por qué decís que no las han valorado? O sea, no es que las valoraron y no justificaron, o no las valoraron definitivamente. Porque no las valoraron. Pero está corriendo un plazo de 5 días. Pero ya en la otra instancia, yo he apelado al Tribunal Nacional. Yo creo que el Tribunal Nacional va a entrar en cordura, ¿no? En coherencia, porque entiendo que no va a tener las presiones, salvo que en realidad la comparsa sea tan grande que también tenga anexos allá, digamos. Es decir, que en el caso del Tribunal Departamental está esto cerrado prácticamente. Claro que está cerrado. Pero además el fallo, cuando concluye, dice que yo podría haber cometido delito. No dice que cometí. Podría haber. Por eso es que la explicación, y yo lo vi el otro día en un post de un noticiero, la declaración, y eso me llevó a buscarlo en YouTube, yo no lo había visto, estaba ocupado en los medios defendiendo esto, de Saulito, dice, sigue siendo candidato, dice. Pero en realidad el fallo dice que me borren de las listas. Mire, se dispone la exclusión del candidato alcalde José Gary Áñez de la lista oficial presentada por Organización Política de Agrupación Ciudadana, Comunidad Ciudadana, Autonomías por Bolivia, debiendo dicha organización política proceder a su sustitución. Y él le dice a los medios, sigue siendo candidato, pues aquí dice que no soy candidato. Entonces, él no sabe ni lo que firma, porque él es el primer firmante. A mí me llama la atención que vos digas que es la segunda vez, ¿no es cierto? La segunda vez. ¿Qué pasó en la primera? ¿Cómo es eso de que no les dieron explicaciones de por qué anularon la alianza? Nosotros, ¿cómo se construye una alianza? Una fuerza política le entrega un poder a un delegado o a un representante, no ante la Corte. Le entrega un poder para que haga alianzas, para que busque acuerdos, que firme con organizaciones de barrio, con organizaciones políticas, organizaciones sociales, clubes de madres, partidos políticos, individuos. Para todo eso le da pues no va a ir todo el partido, entonces le da desde su comité político un poder. Ese poder lo tenía Germain Caballero. Germain Caballero y yo hacemos una alianza más grande, porque yo le pongo una condicionante a él. Le digo, yo creo que al yo no ser político no me voy a inscribir a tu partido, y no me voy a inscribir a ninguno.
yo estoy viniendo aquí porque me pidió un grupo de personas que busque la forma de ser candidato. Eso es lo que yo estoy haciendo. Entonces, invitamos a otras fuerzas políticas. Hicimos la reunión, llegamos al acuerdo, firmamos el acuerdo, lo basamos con inclusive una organización de provincia. Presentamos un acuerdo aquí y uno nacional, que en el nacional involucraban partidos nacionales. ADN, MNR, eran hartos, un bollango era. Por una falta de documentación en el Tribunal de la Paz, nos dicen que los partidos estos viejos, tradicionales, le faltaban documentos y nos rechazan la agrupación. Tenían razón, le faltaban documentos. En el caso de acá no faltaba nada, pero aplican lo mismo aquí. Pero no nos dan ninguna explicación, solamente nos comunican que la agrupación no ha sido aprobada. Y ya corría el plazo para la inscripción y yo encima tenía que irme porque me habían invitado los Cambas de Naples a relatarles un clásico. Me habían invitado hace 7 meses, a mí, ni idea yo de ser candidato. Entonces, y justo calzaban la fecha la fecha límite de la inscripción de las alianzas, de las alianzas. Entonces, cuando eso sucede, yo estoy de viaje. Y a mí me llaman y me dicen, se cayó la alianza. ¿Cómo? Se cayó la alianza. Pero sin explicación alguna. Sin explicación alguna. O sea, les dicen, faltan estos documentos. En La Paz. Y aquí también. El Tribunal de La Paz. No, el de aquí no dice que no va la alianza. Así nomás, de prepo. ¿Y antes de eso han habido otras trabas para que vos no seas candidato? Ha habido de todo, pues. Como yo tengo un compromiso con la verdad, a mí me enseñó mi papá, que la verdad, aunque sea en su contra de uno, ¿no? Siempre la verdad, y que la verdad se agradece siempre. No han habido objeciones y han habido intentos de colaboraciones para que yo no presente la candidatura. Se han mandado gente otorgando, concediendo supuestos beneficios, pero que yo no vaya, digamos, que me modere más o menos, ¿no? Que vienen desde la pauta publicitaria hasta algún cargo que yo pueda poner a alguien. Esas cosas han habido. Pero yo entendí que en este ámbito era parte de la, entre comillas, normalidad. Pero no han habido otro tipo de presión, amenazas, cosas normales que yo, que vengo del fútbol, la tengo clara con los Barra Brava, pues, ¿no? Pero no han habido más cosas más que eso. Ahora, vos mirá este momento, digamos. Nosotros lanzamos un plan, nosotros empezamos a generar un ambiente de credibilidad ya en este otro aspecto, porque la base sustentable de una carrera dentro de la comunicación, dentro del periodismo, es la credibilidad que le otorga, le regala a la gente a uno. Cuando yo empiezo a ir a los medios, yo por mi oficio tengo una capacidad de expresar y tengo empatía porque he trabajado en todingo, menos aquí, don Choco, en todingo los medios he trabajado. Entonces yo miraba cómo uno llega y uno los conoce, pues. Han sido mis colegas, muchos de ellos, muchos han sido mis jefes, como el caso de la señora, que ha sido mi jefa, y uno llega y hay, no es que le regalen la entrevista, pero hay cierta empatía, pues. Entonces, desde ese indicador, con los números, yo no he hecho encuestas, pero no tengo plata para hacerlas. Esa es la verdad. Pero ellos sí tienen la plata de nosotros y con esa plata hacen encuestas. En ese cuadro, yo tenía, porque hay gente que ahí adentro está también molesta por los abusos, y a uno le dicen cosas. En ese cuadro yo tenía un ascenso y ellos un descenso. Entonces eso los preocupó. Y ahí salta todo el aparato en mi contra. Por eso hablo yo del servilismo del tribunal. Que el servilismo del tribunal, yo con mucha extrañeza voy a decir esto. El servilismo del tribunal departamental somete a un candidato a un abuso por generar porque tienen generado un temor en relación a todo este aparato corrupto, porque en realidad lo que están defendiendo es la corrupción. Yo leí ayer aquí en El Deber que la candidata Sosa decía, yo conozco todingo los barrios, pero parece que fue vendada, Choco, a los barrios. Encapuchada la llevaron a los barrios.
porque si los conociera atendiera las necesidades. ¿Vos conocés los barrios? Conozco hartos barrios de todos los distritos. No conozco todos los barrios. No conozco todos los barrios. No he sido taxista. Entonces, porque no he sido... Pero has estado, no solamente el hecho de conocer geográficamente dónde está ubicado, sino estar ahí con la gente. Y yo he ido a los barrios que me han dicho los vecinos que son los con mayor necesidad en la zona del distrito 12, distrito 13, distrito 14. Yo he ido a esa zona y paradójicamente me invitó un club de madres y yo fui a conocer su realidad y todo lo que ellos no tienen guardería, no pueden trabajar por los chicos, y hay una deserción escolar muy grande que es un tema humano. ¿Por qué? Porque sale a trabajar la madre, a lo que crece el de 8 ya no va al colegio para cuidar al de 3. A lo que crece el de 8 a 12 ya deja de ir a secundaria si tiene 12 porque tiene que cuidar al de 8. Y tienen hartos hijos en los barrios. Y no hay una empatía con la gente para hacer una guardería. O sea, y hay plata, porque uno puede evidenciar que hay plata por la cantidad de recursos que tienen los propios funcionarios que antes no tenían nada. Entonces, uno ve ahí la corrupción latente, digamos. A las 6 de la tarde, tenían hueso los mosquitos. Sí, los mosquitangos. Y había dejado de llover y justo ese día peló el sol. Entonces yo le digo a los candidatos a concejales, ¿por qué no hacen una gestión? Yo voy a tratar, yo he tenido algunos amigos en ese rubro, para que alguien de alguna empresa, de alguna empresa fumigadora, nos ayude a fumigar aquí. Porque con el rebrote de dengue ya se acabó la historia, digamos. Si nosotros permitimos que el rebrote de dengue llegue, ya no vamos a saber de qué se murieron y le vamos a echar todo al COVID y se van a morir de dengue. Entonces ellos hacen una gestión y aparecen 4 gratuitamente empresas de fumigación para fumigar esos barrios que lo están haciendo. Yo le digo, este es un tema no de la campaña, porque yo no voy a entrar, le dije, a hacer campaña con la salud de la gente. Hagamos una conferencia de prensa agradeciéndole a las empresas y que vayan. Y yo no voy a ir a ninguna fumigación porque no sé fumigar. ¿No? Hay uno que aparece todo con su fumigación, yo no sé fumigar. Entonces, ¿para qué ir a fumigar o estorbarnos? En ese marco, ese es el abandono que tiene la ciudad. ¿Por qué? Porque en realidad todo está relacionado a la plata. Fíjese algo, la Organización Mundial de la Salud dice que por cada 50.000 habitantes debiese haber un hospital de segundo nivel. Nosotros tenemos 5 hospitales de segundo nivel en toda la ciudad. Y el año 2018, cuando entregaba uno de los centros de salud, decía que era el mejor sistema de salud. Lo decía Percy y lo decía Angélica. Y uno observa que no hay cómo. Yo fui testigo de la muerte de una mujer embarazada porque no podían pasarla del nivel 2 al nivel 3. No había campo. Y se murió el bebé y se murió la señora porque se le acabó el oxígeno. En la anterior ola de COVID. José Gary, y si vos fueras alcalde, después de 5 años, ¿por qué 3 cosas te gustaría que te recuerde la gente? Que diga, este alcalde hizo esto y esto y esto. Y que de pronto te podés comprometer a hacerlo. Yo creo que lo principal es ser honesto. Yo creo que no hay mayor logro en la vida. Aquí yo estoy frente a un hijo orgulloso. El doctor Rivero es orgulloso de su padre. Cuando vos terminás la vida y el que sigue, puedes levantar la frente y el nombre del que lo hizo, de su padre, con absoluta calma y con absoluto orgullo. Eso es. Entonces, lo primero es la honestidad. Después quisiera que la gente vea una transformación, de que esta ciudad no puede seguir creciendo al ritmo de los urbanizadores o desarrolladores, que tiene que tener una planificación. Desde el plan Techín para acá no hay una planificación de la ciudad. Nosotros tenemos que reordenar. Desde el reordenamiento, cuando uno habla de reordenamiento es todo, porque resulta que aquí es tierra de nadie. Yo llego, me meto a un área verde y hago un mercado porque me da la gana, porque ese es un negocio no del gremialista de base, de los líderes de los gremiales, que le sacan una plata al gremial para supuestamente negociar con la alcaldía. Esa es una denuncia pública. Eso es reordenar, planificar la ciudad. Y lo tercero, que me recuerden como un hombre que enfrentó al sistema, pero no lo enfrentó solo,
lo enfrentó desde el hastío de la gente. La gente está con hastío de todo esto, le da asco, le produce náuseas todo esto. ¿Dónde se evidenció eso? Cuando uno mira lo que pasó con la enfermera. Esa señora que le decía, estamos compartiendo la medida de bioseguridad aquí, necesitamos tanto y tenemos solo tanto. Y la reacción de la autoridad, la que dice que cuida a la salud, es, vaya cepo. Entonces que me recuerden porque hubo empatía con ellos y cambie esta situación. Pero fíjate que ahí te estás enfrentando a todos los poderes. Claro. Y será posible porque en todos los poderes del mundo hay lo que se llaman los mecanismos, ¿no? Hay hasta una serie de Netflix. Aquí hay una industria de corrupción. Sobre eso. Somos más, sí, los que no creemos en esa rosca. Es decir, la masa votante es superior a ese número reducido de personas que ha gozado de las mieles del poder y se han enriquecido a través de esto. Por eso yo le pongo un término. En realidad debían asociarse una de candidata a alcaldesa y la otra primera concejal. Ese debería ser el cuadro. Es el macizocismo, ¿no? El que está en este momento urdiendo toda esta situación. Porque han sido socios. Percy pues se arrodilló a Goni y después le entregó, se puso los lentes de Evo, hizo campaña por Evo y demás cosas. Y ella dice ser su heredera, ¿no? Y Adriana es parte de todo lo que se llamó dictadura. Adriana tiene un panorama complejo, es traidora dentro del MAS y es traidora para Santa Cruz. Es difícil sacarse ese rótulo, ¿no? Y en el otro lado está el traidor del AU y el heredero, digamos. Entonces, todo esto debe cambiar. Tocó, pues. Tocó que sea uno el que diga las cosas. Y como uno es incómodo en el periodismo, pero se transformó en incorruptible, ya en este escenario es mucho más sencillo. Porque como yo no voy a transar con ellos, bajo ningún concepto, y yo lo insto a Camacho, por ejemplo. Camacho sabe por qué no puso candidato a la alcaldía. ¿Por qué? Porque acordó con Sosa la campaña. Él lo sabe, que diga la verdad si él dijo que iba a decir la verdad. Se da cuenta que toda la vorágine, el mecanismo, la serie, todo va, es como una mancha voraz. Había una película, La Mancha Voraz, como una mancha voraz. Va metiendo a los actores para hacerlos del sistema, los llena de miedo. A mí me decían el otro día, vamos a chocar a unos líderes de distrito contra una estructura. ¿Cuál estructura? Le digo yo. Si en realidad lo que tienen son funcionarios extorsionados haciendo campaña. O ustedes ven aquí, le digo, una efervescencia dentro de su barrio por el liderazgo de alguno de ellos. No hay eso. ¿Qué es lo que existe? Una serie de pegas repartidas para generar desde la masa laboral, 7.000 creo que son los funcionarios, una supuesta estructura. Y lo han acomodado todo para solamente hacer campaña ellos, en desmedro de la salud de ellos mismos, de sus colaboradores, una cosa que no entienden. Entonces hay que ir contra eso. Y esto marca absolutamente toda una relación, porque dentro de todo esto también hay un grupo que se terminó enriqueciendo desde los negocios de la alcaldía. Hasta los cuñapeses pues tenían sobreprecio en la alcaldía, es mucha dosis. ¿Y qué va a pasar con tu lucha, con tus expectativas en el terreno de la política si el fallo del Tribunal Nacional confirma lo actuado por el departamental? Yo no creo que lo confirme. Y Gary queda fuera de carrera. Yo pues tengo que trabajar. Volvés a los medios. Claro. En realidad, yo no me he ido de los medios, si usted lo analiza. He estado en más ayer yo sacaba horas cuentas. El día de la inhabilitación yo empecé a hablar a las 6 de la mañana y cerré con Roger Romay a las 12. Terminé ronco no por gritar, sino porque hablé y nosotros hemos logrado trascender al país. Me llamó una radio de Guanuni sobre este tema. Entonces, yo en realidad yo creo que la información es poder y lo que hace el sistema político es no informarlo.
Si se terminara de equivocar el aparato y me saca de la contienda, yo voy a apelarlo. Voy a ir a un amparo constitucional. Lo tengo listo el amparo. Pero me han dicho que no lo diga, pero lo digo nomás. Estratégicamente los abogados son lindos, ¿no? Aquí está. Este es el amparo. En caso de que no, ahí está. Pero yo voy a denunciar primero. Para que fallen igual, pues. Porque, por ejemplo, ¿por qué no Pedro García el otro día desde un Zoom en un programa de radio que él tiene idéntica situación? Él charla y él manda al corte. Yo no puedo pedir un corte aquí, no si no lo dirijo al programa, no. Sin embargo, nadie dice nada. ¿Cómo que son contrarios? ¿Por qué no se buscan otro y que lo denuncien a Pedro García? Los opositores, supuesto. No, son lo mismo. Es decir, demócratas, UCS, mire UCS. Pero acaso UCS no era pues el partido que le dio la plataforma jurídico-legal a Creemos, y por una cuarta secretaría, ¡toc!, se fueron para el MAS, ¿o no? Y ahora dice Johnny, hecho el perdido anda Johnny, ¿no? No se acuerda lo que dice, sale bebiendo y dice que no bebe, más que cuando toma, eso dijo, ¿no? Entonces, es una cosa pues, todo es lo mismo, no es un tema ideológico, izquierda, derecha, no es eso, es plata, ese es el tema, y es la plata de nosotros, porque además no han sido capaces ni siquiera de pelear el censo, que eso nos hace gataparida económicamente a todos los habitantes de acá. No pelearon el número del censo, menos plata para el individuo. No, mucho menos los intercensales, ¿no? Porque la ley de Goni dice que hay que ajustar el presupuesto de acuerdo a los intercensales. ¿Cuál es todo este tema? Que como ellos están cómodos en su parcela, porque se la llevan en pala, como la casa de papel, así cuando se llevaban la plata en pala, así se la llevan. Desde ese contexto, miremos el escenario que viene. Viene el nuevo censo. En 2 años el censo, en 1 año ya. Y ahí nos van a volver a contar mal y aquí van a doblar la cabeza, como siempre. Eso es lo que uno no es personal, es un tema de principio. Yo si fallaran así, el amparo me da la razón, no hay por dónde no me dé la razón. Pero como es todo un sistema, también puede ser que no me dé la razón. Yo tengo la razón, no me la dan, eso es otra cosa. Vendré ya con la experiencia de haber metido la nariz. Y como dice mi amigo Marco Peredo, y sin entrar en ninguna mala palabra mal hecha, el puchi huele hasta Singapur, dice Marco Peredo. Entonces yo metí la nariz nomás y el puchi huele hasta Singapur, Choco. Esa es la verdad. Es extrema la corrupción y los tentáculos. No es solamente el tema del Poder Judicial sometido y que a través de la justicia han politizado y demás, también el Tribunal Electoral. Entonces, yo volveré ya con la sensación del olor a ser más crítico, pues, a seguir haciendo, como decía el compadre Palenque, conciencia de patria. Algo final de mi parte, por lo menos, Gary. ¿Carlos Mesa te ha llamado? Me llamó ayer. ¿Y? Me llamó ayer Carlos Mesa, me expresó su solidaridad. Me llamó Tuto también, conversado con Tuto. Me llamaron varios políticos mayores que no entienden esta situación. Yo debo rescatar la solidaridad real, no el oportunismo político de hacerse los solidarios que lamentablemente ha pasado. Y he conversado con todos, me han llamado muchos abogados constitucionalistas que no tiene asidero. Precisamente todo radica en esta carta, la renuncia. Por eso te digo, esta carta la tiene el tribunal y no la tomó en cuenta. Carlos Mesa me expresó ayer su solidaridad, hablamos por teléfono en la mañana, y su predisposición para colaborarme si yo necesitaba un abogado, una cuestión, y yo le dije que no le agradecía mucho, pero tenía yo un equipo de abogados a la cabeza del doctor Zambrana, trabajando en el caso, que le agradezco mucho, porque cuando yo me enteré por WhatsApp, eso es inaudito, pues. ¿Cómo me van a notificar por WhatsApp? A las 11 de la noche salía de un programa de Bolivisión, y una foto de una mujer que yo no conocía. Entonces me mandan la resolución,
en digital y un texto abajo, dese por notificado. ¿Y eso es legal? No sé pues yo, pero así fue. Qué bárbaro. No creo que sea. No creo que lo sea. No, formal por lo menos no es, ¿no? Formal por lo menos no es. Te voy a mostrar la foto para que vean que no le miento. ¿Y qué dice Palito a todo esto? Palito papá. Papá me dijo el día que se enteró por mí en la mañana en un medio, me llamó como a las 8 de la mañana y me dijo, como siempre papá, ¿no? Él es puntual y cabal. Yo te bendigo y Dios adelante, me dijo. Me emocionó un poquito. Este es la comunicación. ¿Qué? ¿Esta es la comunicación? A ver, A la 22:48. Dice, mediante la presente se da por notificado con la resolución T de fecha 3 de enero del 2021 para la entrega de documento en original, pasar por nuestras oficinas ubicadas en el edificio Guapay, calle Quijarro, número 10, esquina Sucre. Así me notificaron. Y yo hice un acto a las 7 de la noche para mostrarle a la gente que el tribunal estaba cerrado. Porque yo, de acuerdo a la ley, tengo 24 horas. Es decir, yo podía presentar hasta las 22:48 de la jornada siguiente mi apelación. Pero el tribunal cerraba a las 4. Entonces la presenté a las 2 en el marco legal y después fuimos con la gente para mostrarle a la gente que estaba cerrado el tribunal. Entonces si yo haya creído en que se iba a cumplir la norma y me iban a recibir hasta las 23 horas, 23 menos 10, claro, no iba a poder presentarlo. En realidad yo por eso digo que hay una maniobra insana en todo esto. Además torpe, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ellos juegan con mi inexperiencia política, que evidentemente la tengo, digamos, pero ellos creen que uno se va a asustar, que no va a decir, que va a tener miedo. Es tan torpe esta señora alcaldesa hoy, que en un momento nosotros, la mancha urbana, ¿no? Y nosotros entramos en un tema de no permitir que se amplíe la mancha urbana hace unos años. Mandó un mail a un medio donde yo trabajaba, donde extorsionaba con la publicidad. Y baja el jefe de prensa, el jefe de comercial, que es medio tartamudo, y estaba más tartamudo todavía, porque bravo, explicándonos la cosa. Entonces yo le digo, ¿y cuál es tu problema? Tu habilidad puede vender publicidad, la de nosotros hacer periodismo, no te metas. Y ahí quedó la cosa. Después, en otro momento dado, hicieron un reconocimiento a mi padre, ya que lo habló de papá. Y yo hice una crítica el otro día de la gestión. Y me manda a decir por un amigo en común, ¿cómo pues si él distinguió a tu padre? Que devuelve el reconocimiento. Claro, entonces le digo yo, papá, ¿se anima usted que yo diga que usted lo devuelve el reconocimiento? Claro, me dijo. Y lo dije yo en la radio. No me manden decir cosas, sino ahí está mi padre que lo devuelve el reconocimiento. O sea, esto es un tema preocupante, es aberrante, de verdad, no sé qué calificativo ponerle a todo esto. Insisto, y no es un tema de la candidatura mía, digamos. Nosotros tenemos que estar contra esto, no podemos seguir con esto. Son lo mismo, solamente que se han dividido. En un momento dado, usted se enfrentó al poder del fútbol, ¿se acuerda? En un momento dado. Le robaron un partido a vista de todos nosotros. En Cochabamba, Destroyer, cuando usted lo presidía, en un ascenso. Y todo el aparato empezó a hacerse lopa. 2 veces nos robaron. 2 veces. Y es lo mismo esto. Es decir, todos salen porque ahorita ya están en los cálculos de a dónde migrarían mi supuesta votación. En eso están ya. Lo que me decían, estamos solidarios con vos, firmes con vos. Están ya en los cálculos. Porque hay gente amiga adentro, hombre. Que los entiendo, ganan plata, tienen su pega ahí, no van a militar en otra causa porque tienen que llevar comida a su casa. Esas fueron las palabras de Gary Áñez, comunicador en Santa Cruz. Aseguró que él incomoda al actual sistema que administra el poder en Santa Cruz
al cual a su juicio funciona mediante la repartija de pegas en una rosca que se mantiene de manera constante en el poder, entre el instrumento político del MAS y también la agrupación Santa Cruz para Todos. De esta forma, el señor Gary Áñez llama a esta alianza el maciosismo. A quienes dicen que han manejado la alcaldía de Santa Cruz en el último tiempo, el 50% de las pegas han sido para el movimiento al socialismo, lo que habla de un cogobierno. Ahí se suma Johnny Fernández, que cuando objetó fue solo para pelear el matadero. Se lo dieron y se cayó, afirmó. Anticipó que iniciará acciones contra Angélica Sosa, Adriana Salvatierra, Johnny Fernández y Rolly Aguilera, porque considera que tampoco pueden ser candidatos por diferentes vulneraciones a la norma electoral. Gary Áñez también dijo que en el caso de no ser destituido como postulante, acudirá ante el Tribunal Constitucional Plurinacional por considerar que sacarlo de la contienda viola sus derechos. Deberían asociarse una de candidata y otra de primera concejala. Es el maciosismo el que está urdiendo todo esto. Adriana es traidora dentro del movimiento al socialismo y es traidora para Santa Cruz. En el otro lado está el traidor y el heredero. Entonces, todo esto debe cambiar. Tocó que uno sea el que diga todo esto, manifestó Gary Áñez, quien fue inhabilitado porque la ley de régimen electoral indica que un candidato no podrá dirigir programas o difundir columnas de opinión en medios de comunicación bajo pena de inhabilitación, hecho que supuestamente realizó al acudir a una entrevista a su exprograma radial al que había renunciado con anterioridad. Uno entiende que lo pueden denunciar, pero así como se valora la denuncia, se debe valorar lo que se presenta como descargo. Ese artículo que señala que es violatorio a los derechos constitucionales, pero principalmente está dirigido a los hombres en medios de comunicación, porque la norma dice que ningún candidato podrá dirigir programas o difundir columnas de opinión. Entonces, la persona de medios que quiera incurrir en política no tiene que trabajar. Esto es violatorio, expresó el postulante de la Alianza de Comunidad Ciudadana Autonomías por Bolivia. Recalcó que su aspiración al sillón municipal es incómoda debido a que a él no lo nombró un jefe de partido, sino fue al contrario, denunciando que lo que no quiere el sistema corrupto que nos gobierna es que este tipo de actores que no son políticos participen en las elecciones como candidatos. Gary Áñez señala que está siendo depurado por ser periodista y que no hay justificación alguna para que lo inhabiliten como candidato a la alcaldía de Santa Cruz. Asegura que las encuestas están a su favor y que esa sería la mayor razón para la determinación de su inhabilitación, pero aseguró que no se quedará con las manos cruzadas y buscará ante todas las instancias su habilitación. Al respecto de este candidato de Comunidad Ciudadana, un periodista deportivo, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Será realmente que el señor Gary Áñez es el candidato favorito para la alcaldía de Santa Cruz? ¿Creen ustedes que las palabras de este candidato sean reales y exista una alianza entre el movimiento al socialismo y el partido de Angélica Sosa por controlar los recursos de la alcaldía de Santa Cruz? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.